¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos nuevamente en esta propuesta informativa antes del noticiero central. ¿Qué temperatura? 30 grados. 30 grados, sí. 30 grados. 18.52, qué bárbaro. Qué... Está duro. Va a estar calorcito, va calorcito hoy. Marca chaparrones para mañana, para el miércoles, intensas tormentas el jueves y el viernes otra vez el fin de semana pasado por agua. Así que mirando, ¿qué tal, Toto? ¿Cómo bien, te va? Pedrito, ¿cómo Estaba estás? mirando, en la meteorología dice hasta el sábado, incluso Sí, algunos domingos lluvia. O sea, puede haber unos días más intensos y en otros días dispersos. Sí, y tengo que decir para meteorología que hasta aquí los casi 5 semanas que ha marcado lluvia, fin de semana se cumplió. Sí, o sea Que han sido los últimos 5 fines de semana. Claro, que más sí, o los menos. últimos 5 fines de semana. Sí. Las lluvias entre semanas sí se fueron como que moviendo sí, y se y se fueron corriendo. Pero fin de semana es categórico que han acertado en el pronóstico del tiempo, que finalmente es eso, un pronóstico, no es una afirmación. No es una aseveración. Claro, no, la gente se enoja y dice, ya oigo pronóstico. No, señor, todo es subjetivo. Pronóstico al fin. Mariana Pineda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto González? Muy Un bien, saludo a ¿cómo toda la estás? audiencia. ¿Qué dicen los caballitos de mar? Acá están, presentes. Ahí están presentes. Gracias a Liliana Boutique. Sí. Gracias, Liliana. Fin de semana interesante. Le tira un centro y Claro, chilena, sí. Siempre chalaca, lista. Viviana chilena. Tipo el Willy Mendoza. Siempre lista. No fui scout, pero siempre lista. Sí. Sí, y bueno, quería decir nomás, vamos a hablar seguramente del tema Teletón, noticia mala, negativa definitivamente, y noticia buena para los olimpistas, bien Olimpia. Un fin de semana interesante para los olimpistas, ¿sí? Sí. Ayer doble festejo en mi casa Remontada. porque estaba con 2 amigos viendo el partido, ambos lujuriosos han festejado el triunfo y después me salió redondita la costilla a la sal que dice que da Muy un momento que bien. se les ve. Costilla a la sal. Costilla a la Ya sal. tenemos menú para fin de año, entonces me encanta. Puede ser. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Toto. Todo Hasta muy ahora bien. todo lo que se vio en tu gestión fue redes sociales, costilla, eso. Mucho Instagram, pero acá no llega. Bueno, acá Hay que pasar del ¿dónde mundo voy a poner virtual. acá? ¿Y dónde voy a poner acá la costilla? Del mundo virtual. Felipe, conoces mi casa, por favor, cuando quieras. Mentira. Somos Una vez- vecinos. Una vez te llegué a buscar un pañuelo y nunca me dejaste llegar porque dijiste, no quiero recibir a gente acá, es agradable. No, quería ir a buscar el Así me pañuelo. respondiste. Quería ir a buscar el pañuelo a las 2. Sí, eso también sí. cierto. A las 12 de la Jamás noche. mentiría en ese caso, ¿verdad? Pero Sí. convengamos que se quería ir a las 2 de la tarde cuando yo estaba en la radio. No, eso es mentira, imposible. Disculpame. Encima, solamente estaba encerrada alguien. Berta. Tenía encerrada la casa. Por Berta le mando un saludo muy grande. Sí, Ojalá Sí, que volvió Berta pueda Berta, aparecer. volvió. No sé, el jueves es el día clave. Muy bien. Jueves es el día que tendría que aparecer Berta, por lo tanto el martes o el miércoles tiene que haber una llamada El día de. y ahí vamos a ver si es que responde, ¿verdad? Y vamos a ver si... Berta, por favor. Mereces tu propio meme, ¿eh? Berta, ahorita Claro, está de ese moda. tipo ¿verdad? horqueta, ¿verdad? Claro, horqueta. Berta, pero te digo un tema. Y la costilla, la sal, Pedro, ¿Cómo es? sal gruesa abajo, Sí. una fuente de sal gruesa abajo, Todo casi lleno. 1 centímetro, Sí. cubriendo toda la Colchón. fuente. Sí. Se pone la costilla al lado del hueso, tocando la sal, Sí. y luego más sal encima, más hasta que quede plenamente cubierta Todo la cubierto de costilla, sal. toda de sal gruesa. Sí. Y eso va al horno a una temperatura de 180 o 200 grados por 4. Te olvidáis, vos ponés y te olvidáis. 4 horas. Sacás la costilla, tiene que ser, tratar de que sea la ancha y Claro, bien. No, ¿verdad? no, una claro, costilla no, bien, ¿no? Una tirita Corte tirasada. brasilero. Con una costilla ancha, ¿no? Costilla ancha. Sacás eso, Primera costilla le dicen. la primera costilla, vas sacando la, como la compramos nada, ¿te acuerdas? No. Deprimente No, costilla. No digamos el Y nombre, porque. sacás la sal y a veces como se compacta eso y se vuelve una piedra, a veces tenés que pegarle un poquito, vas sacando, sacudís bien el asado y lo servís. Una cosa, Vamos a probar. No. Tremendo. Voy a preguntar una novedad. Perdón, sí, ¿verdad? no, si no está muy salada. Si nos queda excesivamente salado. No, porque la carne solamente absorbe la sal que necesita. Y se va deshidratando con el tiempo. Ahora, Carne smart. hay que sacudir bien la costilla. ¿Sí? Hay que sacudir bien el pedazo que uno se va a comer porque se puede quedar la sal en los costados un poquito Claro, y claro. eso sí hace que esté Sacudir salado. el pedazo ¿verdad? siempre es importante. Pero una limpiadita de la sal y te digo, te queda Vamos a probar. estupendo. ¿eh? Queda estupendo. ¿Y por qué la sal, hace tipo una sal especial? La de- sal gruesa, Sal gruesa, sal porque de se mar, convierte en sal una piedra. rosa, No, sé no, qué le dicen. sal gruesa normal. La común del supermercado, un Ok. 1000 guaraní el kilo, algo así, 1500 el kilo. Claro que sí. Y cubre y queda como un efecto horno ahí adentro, como un tatacuá dentro del horno. Fabuloso, yo les digo, Hay que probar. hay que probar porque, es más, les voy a mostrar unos videos en un Sí, instante. no, Hay que estuve probar. Con cuchara. Sí. Estuve viendo No, los videos. ay, para, ¿en serio? No. Con cuchara se corta el pedazo de costilla. Yo te digo una cosa, uy, vos lo la deja ahí, Felipe. Sí, se emocionó vamos a probar Hay que dejarla ahí. Si vos lo en mano era para mí, si no, Bueno, estaba ahí. como Hay la que costilla. dejarla ahí. Bueno, Nunca lo fue. Vamos a hablar de educación, por supuesto, hoy. Sí.
tenemos que anunciar que está todo programado para que se pueda dar mañana una movilización, Sí. o por lo menos están en eso para que se pueda dar mañana No solamente una educación, movilización. perdón, no Sí, solamente no educación. solamente educación. Ande, una cantidad de gente. ¿verdad? Mañana va a ser un día de muchas movilizaciones, por lo tanto puede ser algo caótico estar en Asunción. Por todo el Distintas centro. reivindicaciones, ¿verdad? Distintas Claro, sumarle a reivindicaciones. los que vinieron desde San Lorenzo, Metrobús en Company, llegan al centro y otra vez no se van a poder mover. Exacto. De hecho, hoy ya hubo algo frente a Hacienda. Ya se Oye, complicó, las primeras movilizaciones. se complicó un poco, los colectivos tenían que desviar la zona ahí del presidente Franco y eso. Ya complicó un poco, pero mañana va a ser mucho más complicado Pero- porque van a barrar ya muchas más calles. ¿Sabes por y qué sobre todo mañana? frente no? al Congreso. A las 8:30 la Cámara de Diputados trata el proyecto de presupuesto general de la Nación. Sí, sí, totalmente. Entonces están todos Se van a presionando, volpar ahí. están todos pidiendo. Mañana va a ser un día, le digo, movilizado en Asunción y vamos a hablar de educación, por supuesto, no específicamente de este parate educativo, de repente, pues no es Queremos ir un huelga, el poco más ministerio allá dice que hoy. no es huelga, vamos a ir un poquito más allá, vamos a hablar de la transformación educativa, pero lo vamos a hacer a la vuelta de este primer corte comercial que tenemos ya ahora. Muy bien, estamos volviendo, le decíamos que íbamos a actualizar el detalle antes de entrar a profundidad con el tema del día de lo que puede ser o serán las movilizaciones mañana. Está con nosotros nuestra compañera Claudia Aguilera. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Toto? Un saludo a los compañeros de Sin Vueltas y también a la teleaudiencia de Unicanal. En realidad, buenas tardes, ¿verdad? Todavía está el sol ahí arriba. Ah, es cierto, a punto ya de esconderse, Toto. Estamos por la calle nosotros ahora. Ah, bueno. Estaba medio tímido ya el sol. Sí, está medio tímido. Sí, está poniendo rojitos los cachetes para esconderse de la vergüenza. Bueno, estoy estirando acá un Así poco. Claudia, decime una cosa, ¿cómo está el tema de mañana en cuanto a todas las movilizaciones que hay, pero se acentúa mucho la tinta sobre lo que va a ser la movilización docente también, teniendo en cuenta Sí. que vienen negociando hace mucho tiempo y nunca llegan a un acuerdo? Nunca llegan a un acuerdo. Y mañana la concentración, Toto, es a las 8 de la mañana en la Plaza Uruguaya y ellos luego se van a dirigir al Congreso Nacional porque la Cámara de Diputados va a tratar este tema del presupuesto de educación en una sesión extraordinaria. Ahora, ¿por qué ellos hacen esta medida de fuerza, esta medida de presión? Porque ellos no están conformes con el porcentaje que educación contempló, el Ejecutivo contempló para el aumento del salario de los docentes. El acuerdo es de 12% de aumento y esto implica cerca de 83 millones de guaraníes. Bueno, ahora, ¿De lo guaraníes? que... Dólar. ¿Cómo? 83 millones de dólares. Sí, exacto, sí, 83 millones de dólares. Ahora, lo que ellos están pidiendo para el segundo semestre del año es 27 millones de dólares, que sería un 8%, para poder redondear en un 20% y así en 4 años tener un porcentaje similar a esa cifra y poder llegar al salario básico profesional. Ellos mañana entonces lo que van a pedir es la ratificación del 12% y también incluir un 8% en el presupuesto y lograr cerca de 3 millones de guaraníes como salario básico por turno para el docente. Según hoy explicaba, por ejemplo, Miguel Marecos, que es del Sindicato Nacional de Directores, y ya días anteriores también los representantes de los diversos sindicatos, es que esa movilización va a tener un acatamiento de cerca del 90%. Son 4 los sindicatos principales que van a estar con esta medida. Hablamos de la FEP, OTEP SN, OTEP A y también UNE. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes y con las actividades académicas? Explicaban de que cualquier actividad que se iba a desarrollar mañana se posterga de acuerdo al calendario de cada institución y en ese sentido pedían a los padres que no se preocupen porque no van a salir perjudicados finalmente los estudiantes. Y sí piden también comprensión, por supuesto, en cuanto a la medida y que se apoye para que realmente se dignifique de alguna u otra manera el salario que reciben los profesores en el país. Bueno, Claudia, vamos a estar muy atentos. Por ahora, ¿sería solamente mañana o dependiendo del resultado podríamos tener un segundo día de manifestaciones? Ahora, primeramente mañana con esa movilización frente al Congreso. Y luego nuevamente, si es que no llegan, ellos están muy optimistas, dicen que sí tienen realmente el apoyo de los diputados, pero igual, si es que no se llega a un acuerdo, hay algún impedimento nuevamente,
ellos van a movilizarse el día que la Cámara de Senadores nuevamente trate el tema. También ellos optaban como una medida no empezar las clases el año que viene si es que no se garantiza ese 20% que están pidiendo. Muy amable, Claudia, nos vemos en el noticiero esta noche. Nada, hasta luego. Está Claudia Aguilera con nosotros con la información de último momento que tiene que ver con los detalles de mañana. Y la pregunta es, ¿cómo con este clima podemos hablar de una transformación del sistema educativo o qué transformación se tendría que hablar dentro de este mundo de inestabilidad que es el mundo de los docentes? Eso que una vez también? planteábamos, Toto, de salir del debate, o sea, escapar al debate de solamente de la educación, o una mejor educación se llega con más dinero, solamente. Hoy una vez yo le planteaba justamente a uno de los sindicalistas y le decía, tu único planteamiento es dinero, ¿verdad? Y se enojó conmigo, creo que Piri, ¿verdad? Le decía yo, ¿por qué no reclamas otras cosas? ¿Verdad? Como contenido, como mejorar la malla, como mejorar capacitaciones. Y no, pero la capacitación, no sé qué cosa, no nos gusta, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Claro, Pero y siempre Más allá volvíamos de al punto eso del también, dinero, ¿verdad? más allá de eso también es cuando discutimos los problemas de fondo, ¿verdad? Exacto. Cuando estamos siempre Claro, preocupados. Que se en tuvo cuestiones presupuestarias. la oportunidad de hacerlo y no se hizo. Cuando se hizo la reforma, se amplía la capacidad física, digamos, y eso tenía un proceso, ¿no? El tema es que se quedaron con eso. Claro, el tema es que hay que hacerlo continuamente en educación. Obviamente la reforma es constante. Ay, Sí. quiero tomar ese punto que tiene Pedro para dos problemas de la actualidad o dos situaciones de la actualidad que nunca tienen una solución y que siempre tienen la palabra reforma enfrente. La reforma agraria, que hasta hoy continúa siendo reforma, tal vez una de las reformas más largas de Yo la creo que la historia, reforma se queda ya ahí. es más quedó del tiempo. Ya Claro, no sé. y la reforma agraria que no caminó ya se quedó en reforma y está ahí. Y la reforma educativa, que desde que yo estaba por terminar el colegio comenzó la reforma y hoy continúa dando Es que, no sé qué ¿sabes resultado. ¿Sabes cuál es el problema, Toto? Es que se paralizó, no se siguió avanzando. Y cuando te paralizas ahora, te quedas atrás. Y te No, quedás, hoy parar significa estar rezagado Por eso te años y digo. años. Está con nosotros Gabriela Walder. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo hablamos de una transformación? Si es que le quiero sacar la palabra reforma, nomás que a mí me da medio, ¿verdad? Por los malos recuerdos a lo mejor de todo eso. Pero ¿cómo hacemos la transformación de un sistema educativo en medio de todo este clima inestable? Bueno, yo creo, ¿verdad?, que personalmente el tema de la reforma es una palabra que desde mi punto de vista hay que como pensar que es reforma finalmente, porque tenemos 30 años prácticamente de estar en reforma y uno de los ministerios con mayor inestabilidad en su conducción es el Ministerio de Educación. Y eso afecta sustancialmente a cualquier estabilidad de planes, programas, procesos, porque todo el tiempo es como volver a empezar, y volver a empezar es retroceder. Es lo común en cualquier circunstancia, y creo que Charotti tal vez me dé la razón en ese sentido, ¿verdad? Es que cuando uno ingresa al ministerio es que como que se desconoce la historia de lo transitado, que siempre tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces es una permanente disputa de intereses, se juegan demasiadas cosas en este proceso de transformación de la educación. Y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes planteaban, esto de no circunscribir al plano económico, ¿verdad? La situación educativa del Paraguay está cruzada por demasiados elementos y a veces uno se cuestiona si hay realmente un interés genuino en querer transformar la educación, porque se privilegian en muchas circunstancias intereses circunstanciales que afectan sustancialmente al proceso que se pudo instalar y que podríamos estar mucho mejor en este momento si algunas cosas se hubiesen sostenido en el tiempo. Está con nosotros Oscar Charotti de Juntos por la Educación. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Un gusto, gracias por la invitación. ¿Puede ser que tengamos una fobia a la estabilidad en algunos lugares o a la permanencia de ciertos actores claves en algunos lugares? Por eso hay en ministerios puntuales donde cambiamos los ministros como si fuera esa una solución. Cuando educación, por ejemplo, debe plantearse un objetivo y mantener tal vez si es necesario en el tiempo a ciertas personas, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que una de las cuestiones principales en cualquier política educativa es la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Hoy en día los chicos, promoción 2030, ya están en el aula, están en jardín, imagínense. Ellos van a ser resultado de cuáles políticas educativas logremos sostener a lo largo de todo este tiempo. En el Ministerio de Educación, en estos 28 años de educación democrática, hemos tenido en total creo que 18 ministros.
con un promedio al frente de la cartera de 1.6 años, en una institución tremendamente degradada a través del paso del tiempo y donde quiera o no ha sido históricamente la plataforma política partidaria emblemática durante todo este tiempo. Y justamente creo que, como decía Gabriela, gran parte de las políticas no necesariamente hoy suponen la necesidad de una reforma. En muchos casos yo creo que suponen la necesidad no solamente de financiamiento, sino de sostenibilidad misma de esas políticas educativas. Los cortes y las grandes discontinuidades a lo largo de este tiempo nos traen y nos conducen al estado de situación actual. Oscar. Bueno, por no contar en estos 30 años de democracia, 2 candidatos a presidente salieron de la misma cartera, ¿verdad? Claro. Tanto Nicanor como Blanca salieron de la y otros que también se Estuvieron. impulsaron. Imagínate si será político, ¿verdad? Voy con Felipe, voy con Mariana y con Pedro, ¿sí? Quiero Por favor. hacer un poco una lógica inversa con Oscar, sobre todo, o en realidad con los dos, ¿verdad? Que planteaban, ¿no es acaso el desafío de plantear políticas públicas, valga la redundancia, a largo plazo, el hecho de que, aunque cambien las personas, las políticas continúen? Porque se está hablando de como que si cambiamos a las personas no podemos tener sostenibilidad. Para mí el desafío está justamente, no importa quién esté ni cuánto tiempo esté, pero sin embargo la política sigue. Por eso no será que otra vez nos quedamos en la anécdota, te digo. Lo que pasa Al es que plan- no pasa. Recuerdo a una especialista de investigación en Harvard, y la menciono a ella por la legitimidad que de alguna u otra forma el credencialismo que trae consigo. Decía Connie Chang después de su visita a Singapur, otro caso emblemático que mucho está en el marco de la singapurización y finlandización en los últimos tiempos. Pero decía ella, la gran diferencia entre los sistemas educativos de Singapur y otros sistemas tiene que ver que nosotros mayormente pensamos e invertimos en individuos y en programas, mientras que en Singapur piensan e invierten en sus instituciones. Esa es una gran diferencia. Yo creo que a lo largo de estos 28 años realmente pocos hemos invertido realmente en consolidar las instituciones, en establecer instituciones en función a políticas meritocráticas y donde garanticemos que la gente con la competencia y el compromiso ético esté en los lugares que corresponden. ¿Gabriela? Comparto plenamente lo que dice Charotti. O sea, el tema es que es una aspiración de, creo que aquellos que pasaron por la conducción del ministerio, el desear que una política se sostenga. Es cuando uno piensa, porque en algunas circunstancias, por los trabajos que me tocan desarrollar, uno está próximo a las personas que están tomando decisiones. Cuando planean una política, desean que esa política se sostenga a lo largo del Claro, tiempo. dicen, Y esa Esto es para siempre. es la manera en que se construye, ¿verdad? Y se transforman un montón de cosas, pero lastimosamente no se entiende a la política educativa como una política permanente, donde uno está planeando algo a lo largo del tiempo, porque lastimosamente siempre está cruzado por lo político, y al estar cruzado por lo político, esa directriz que uno planteó se vuelve a cuestionar, porque las políticas también cabe aclarar que se financian, ¿verdad? Se financian y esas financiaciones también tienen intereses, y esas financiaciones, así como fue el tema de la reforma, ¿verdad? El gran logro de la reforma en Paraguay y en la región es el aumento de niños en la escuela, es la cobertura que hay, ¿verdad? claro. Ese es el ¿Sabe gran qué mal logro. que fue también fruto de alguna especie de consenso que se dio en ese Eso va a ampliar momento? la base que le dije. Claro, ¿verdad? Pero a su vez, ahí vinieron un montón de financistas Sí. que iban diciendo, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es esto, pero el país no toma la decisión realmente qué es lo que quiere hacer. El Y dueño no, de la plata. y no sé, una cuestión consensuada, porque si uno piensa en Finlandia, por ejemplo, las decisiones se toman no con la autoridad del momento, sino Claro. un consenso social que se sostiene. Entonces no pasa por lo político, coyuntural, partidario particularmente, sino es una política social y es entendida y defendida por la sociedad como una directriz que acordamos entre todos, que es lo que se pensó Sí, inicialmente con la reforma educativa, pero que no se dieron las circunstancias para que eso se sostuviera y se vayan haciendo evaluaciones, pero que no signifiquen un cambio sustancial. Algo más o menos similar a lo que se hizo con el pacto tributario. Claro. Sí, que no, Total, y que como no la dependa de distancia. quien tenga la lapicera. Claro, Como la reforma fiscal, ¿verdad? fíjate lo que pasó justamente con eso. El Banco Central
no pasó lo mismo con educación, ese blindaje que Ese necesitamos, blindaje, ¿no? exactamente. Pues sí, ese que Lamentablemente, dice ¿no? Gabriela, que es el acuerdo, ese de firmar y ponernos de acuerdo, hagamos Sí, sí. 3 o 4 cosas Sí, interesante. básicas. Sí, sí, en cosas básicas no nos ponemos de acuerdo. Oscar, justamente eso, es decir, ¿qué hace falta, más allá del consenso, para que las políticas públicas de educación sean realmente sostenibles? Porque viene uno y cambia, eso es cierto, o sea, y es inevitable porque no hay como un candado, digamos, no hay una ley como la que topea, o sea, la cuestión, la responsabilidad fiscal, por ejemplo, no hay alguien que diga, bueno, esta política no puedes tocar y debe permanecer. Hay algunas que van a quedar, la merienda escolar o cuestiones de los kits, porque la ciudadanía, digamos, va a demandar seguramente una cuestión material, pero aquellas que no se ven, que se desarrollan en el aula, ¿cómo se hace para construir una y que permanezca? No, como decía Bernardo Toro, no sé si lo recuerdan, que estuvo de visita, cuando hablamos de educación, cuanto más complejizamos, mejor nos entendemos, decía él, ¿verdad? Así que, bueno, a ver, tomo una parte de lo que decías, cómo logramos sostenibilidad mayormente en las políticas públicas. Y eso nos fijamos desde el punto de vista del financiamiento y pasamos revista a la estructura de financiamiento sectorial educativo a lo largo de los últimos 28 años, vamos a dar cuenta que no más de 3 políticas las que han sido sostenidas a lo largo de todo este tiempo con financiamiento y que han sido canasta de útiles, gratuidad y alimentación, ¿verdad? Con ciertas limitaciones también, ¿verdad? Sí, bastante. Gran parte de las demás políticas no han tenido un financiamiento sostenido a lo largo de este tiempo. Pues si tenían la plata no se ejecutaron. También, pero ahí hay una gran diferencia entre lo que es el presupuesto que le llamamos inicial, que es aquel instrumento público aprobado por el Congreso, que trae mucho consigo de aquella cuestión más política, es decir, esto hay que garantizar, pero por otra parte hay una realidad que tiene que ver con la política fiscal y tributaria de los ingresos efectivos del gobierno y lo que efectivamente el gobierno pasa a disponibilizar a la institucionalidad. Y ese gap ha venido creciendo a lo largo de los últimos 15 años enormemente. O sea, una cosa es lo que el Congreso dice que debe estar y otra cosa es lo que al final finalmente está. Hay una desconexión muy importante y que habla mucho de la calidad de los procesos de formulación de políticas públicas. Ahora, sin embargo, cuando nosotros llevamos esta circunstancia a un contexto de gestión, tenemos que recordar de que todos los años, desde lo sectorial, el Ejecutivo está peleando anualmente por un presupuesto con el Congreso, ¿verdad? Y dada esas circunstancias es donde de repente se hacen muy volátiles estas circunstancias a un contexto político que muchas veces no tiene que ver con lo sectorial netamente. En ese sentido, nosotros desde Juntos por la Educación estamos convencidos de que una ley de financiamiento es fundamental para poder garantizar la disponibilidad de recursos en función a políticas claramente establecidas y con criterios de calidad del gasto que deben ser realmente bien focalizados, de manera tal a garantizar de que esa mayor inversión traiga consigo mejores resultados. Vamos a hacer la primera pausa del programa, después pregunta Pedro, que ustedes no se dieron cuenta, pero yo como un observador de este programa ya vi la innovación de Pedro, que opina, da un paso atrás y después va a volver a opinar y preguntar, o sea, está ahí, una es como especie un de pivot, son como un pivot dentro de una nuestro especie de equipo, Willy Pedro, así Mendieta que- del programa. Sí, fabuloso tenerte con nosotros, Pedro. Si tuviéramos platea, pediría un aplauso para vos. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de que ahora los paseos con la familia y los amigos se disfrutan mucho mejor en una Sea-Doo, porque Sea-Doo trae a Paraguay unos modelos increíbles realmente. La divertida y económica Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230 y la imbatible RXP X300. Vivir la experiencia Sea-Doo, encontrarnos en Asunción Motorsport S.A. Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, el número de teléfono 609-624. Querido Pedro, por favor, vos que siempre sos tan oportuno. No, muchas gracias, por favor. Charotti, el tema es el siguiente. Uno dice, bueno, tenemos que hablar de una reforma que es necesaria, etcétera, etcétera. Pero nuestro problema es que los protagonistas están en la coyuntura, o sea, están en la coyuntura y político-partidaria, además. O sea, entonces es un poco difícil hablar de una política de Estado con esos protagonistas.
Es más, por ahí el ministro también está en una carrera política, ¿me entiende? Ese es el problema que tenemos nosotros. Y cuando se presenta este escenario, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque hablamos nosotros el famoso bono y que qué sé yo, que qué sé cuánto, que dentro de 30 años ya, y están corriendo los años. Bueno, a ver, yo creo que estos, como bien decís, Pedro, son momentos de cierre y evaluación de parte de un gobierno. No tenemos que olvidar de que tenemos un Plan Nacional de Educación 2024. Sí, eso sí. Que tiene sus metas, tiene definidas las estrategias. Este gobierno ha sido el primero que logró desarrollar un mecanismo de aterrizaje, digamos, de esos grandes planes nacionales a través de una agenda educativa de un periodo 2013-2018, donde se definían, se priorizaban qué hacer con respecto al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional 2024. Yo bien creo de que estos son momentos de cierre, de evaluación, pero creo que tampoco está mal proyectar, digamos, una visión de trabajo, de diálogo y de construcción de un consenso en función a lo que viene. Los desafíos del próximo periodo son enormes, ¿verdad? Como bien decís, cuando uno se sienta a hacer un análisis, evaluación de avances, mismo las metas del Plan Nacional 2024 como que quedan un poquito retrasadas. Creo que gran parte de los supuestos que establecían el Plan Nacional 2024 tampoco se han cumplido desde el punto de vista no solamente de la participación, sino que también del financiamiento. Así que, por eso te digo. como te digo, no creo que realmente sean momentos de pretender instalar un proceso de reforma educativa. Yo creo que más tiene que ver con momentos de cierre, con momentos de evaluación y de una mirada prospectiva a lo que viene. El próximo periodo va a acaecer el Plan Nacional 2024 y estamos al pie del inicio de un proceso de un nuevo plan con una visión prospectiva más a largo plazo. Así que yo creo que todo eso nos tiene que llevar, digamos, cierto, a cierre, a evaluaciones, pero por sobre todo a la construcción de un tejido social en función a esta mirada, a este consenso que tanto se necesita. Felipe. Gabriela, ¿qué le pediríamos al próximo gobierno, así como 3 o 4 cosas básicas en educación? En primer lugar, creo que hay cosas que sostener, como son los procesos vinculados a estos servicios que planteaba recién ella, el tema de la merienda, la canasta y el almuerzo escolar. Son cosas que creo que son necesarias, sobre todo para algunos sectores. Por otro lado, creo que hay que seguir en alguna medida este proceso de formación docente que se está iniciando, pero haciendo una revisión de en qué medida están siendo asertivas las propuestas que se están utilizando, porque creo que requieren algunas medidas de corrección. Creo que hay que, así como dice Charotti, por un lado hay que cerrar, pero a la vez hay que abrir. En el sentido, creo que el nuevo gobierno tal vez tenga el desafío de revisar lo transitado y redefinir rumbos, por decir, ¿verdad? Hacia dónde efectivamente se quiere llegar como país y realmente apostar o renovar el compromiso social en esa perspectiva, ¿verdad? Creo que es necesario retomar esto que se hizo en los 90, esto de pensar juntos la educación, ¿verdad? Pero visualizando los diferentes actores, pero renovar el compromiso colectivo respecto a esa acción y aprender de lo transitado, en el sentido saber que si ese pacto no se sostiene en el tiempo, vamos a volver a caer en los vicios en los que caímos en este momento, ¿verdad? Ese famoso remanía causa nacional. Creo que es necesario, y por otro lado, siempre que vengo, insisto, ¿verdad? Creo que hay mucho por aprovechar de lo que se investigó de la educación. Hay muchos estudios realizados en estos años, muchos estudios que están guardados porque se hicieron pero nadie los leyó, ¿verdad? Y hay muchas sugerencias muy interesantes en diferentes estudios que se hicieron, hasta estudios comparativos, que nos dan algunas líneas de por dónde tenemos que corregir, y creo que también en esa lectura nacional que se haga de hasta dónde llegamos y a dónde debemos ir, es importante mirar la investigación como un recurso a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo plantear la transformación de un sistema y poder decir, bueno, vamos a hacerlo inclusivo en cuanto a la comunicación, al diálogo, y vamos a llamar a todos los sectores, cuando también hay una cuestión que está instalada hoy en nuestro país,
que son los grupos religiosos de distintas religiones sobre el mismo sistema educativo. ¿Cómo compartir con ellos sin que se entorpezca, digamos, el avance, ¿verdad? Porque hay cuestiones que tienen que ver con la cuestión 100% de modernización, de tecnología, de forma de encarar, de forma de comunicación, que van más allá de esos grupos religiosos y de las opiniones de los grupos religiosos, que se tienen que poner o sí. O sea, ¿cómo se va a dirimir, digamos, esa diferencia? Creo que ahí hay que hacer un acuerdo también. O sea, cuando hablamos de política pública, hablamos de una política para todos y para todas. En donde si yo tengo una intencionalidad particular, eso no es política pública. O sea, no, ahí uno no puede... O sea, para mí hay muchas cosas en la educación que pasan justamente por eso, porque se defiende el interés de un sector. Estamos hablando de política pública, estamos hablando de una política para todos y todas, en donde ese interés particular no puede definir el interés colectivo. Entonces creo que hay que, en este acuerdo al que se tiene que llegar es qué es lo innegociable y qué es lo que cada uno puede hacer en su colegio religioso. O sea, yo en mi colegio religioso o en mis colegios de la congregación puedo tener esto, pero eso no es política pública, eso es política institucional. El problema es que en muchos casos se traslada la política institucional a la política pública. Y ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, es como cuando queremos trasladar mis prácticas domésticas a las prácticas del mundo. O sea, lo de la casa es de la casa, es un acuerdo de un grupo pequeño. Lo colectivo es un acuerdo de todos y todas y eso no se puede revisar, negociar y dudar a cada vuelta que damos, ¿verdad? Mariana. Oscar, ¿por dónde se empieza? Es decir, si vamos a hablar de un pacto, de un consenso, de definir qué es lo público y quién define qué es lo público y qué es el interés privado, quién define lo que es público y para quién es privado, cómo iniciamos esa reforma, si se hace por etapas o se hace una grande, si empezamos por la ley. Debería liderar el Ministerio de Educación, no sé si lo va a hacer de la forma en la que hoy está estructurado. A ver, primero, como te decía anteriormente, yo creo que el concepto de reforma trae una acepción bastante amplia. Yo creo que nuestro sistema educativo necesita en algunos casos más continuidad que disrupciones, más financiamiento que reformas específicamente. Yo diría que... Más continuidad que ponernos a pensar de nuevo. Claro, necesitan continuidad de ciertas políticas. Claro. Y para eso hay que garantizar financiamiento, hay que garantizar capacidades institucionales y una serie de elementos. Yo creo que para apuntalar y, digamos, generar un proceso más acelerado de evolución de nuestro sistema educativo, necesariamente tenemos que apuntar a que haya una visión muy clara y un compromiso muy claro del próximo presidente de la República en el hecho de que la educación realmente debe ser un tema principal en políticas públicas a nivel nacional. Eso también se tiene que traducir en una gobernanza profesional al frente del ministerio, al frente de las instituciones del sector. Realmente tenemos que tratar de blindar las instituciones de la influencia político-partidaria, así como la conocemos nosotros, esta política criolla que tenemos. Blindar una institucionalidad y garantizar las capacidades al interior de estas instituciones para que de alguna u otra forma se garanticen las capacidades y las competencias para la implementación de las políticas. Yo creo que el principal reto del sistema está justamente en pasar de una carrera del educador burocrática y de ascenso vertical a una carrera del educador meritocrática con un sistema de evaluación y de incentivos vinculados justamente a la profesionalización y jerarquización de nuestros docentes. Eso es para mí fundamental. Yo creo que en lo que deviene, creo que se están dando pasos y se está avanzando, cierto, muy lentamente con respecto a eso. Pero hoy sí podemos decir de que hay propuestas técnicas de reglamentación de carreras. Creo que en contrapartida tal vez no haya o no se hayan garantizado los recursos para la implementación de una carrera en un plazo inmediato. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos del sistema, pero cuando hablamos del sistema de educación no podemos hablar, no podemos reducir, digamos, a un tema en particular porque las conexiones son sumamente importantes. El financiamiento y una ley de financiamiento realmente es impostergable.
Hoy gran parte de la política educativa está financiada con recursos del Fondo de Excelencia por la Educación, y lo cual de alguna u otra forma no garantiza la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Estamos hablando de que tienen consecución al 2021 gran parte de todo esto. Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿con qué seguimos financiando gran parte de la política educativa? Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de primera infancia, estamos hablando de formación docente, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con evaluación educativa, materiales, entre otras cuestiones. La pregunta inmediata es, ¿qué es lo que deviene? ¿Verdad? Y una ley de financiamiento, empezar a pensar en una ley de financiamiento establecida sobre la base de ejes estratégicos, programas emblemáticos, yo creo que es otro paso. Realmente tenemos que empezar a pensar en la institucionalidad. Tenemos que abocarnos a realmente hacer el trabajo arduo, difícil y que muchas veces nos luce y que tiene que ver en reposicionar al ministerio y fortalecer al Ministerio de Educación, porque al final es la canasta que sostiene todos los huevos que son las políticas educativas. Si esa canasta está sólida y tiene las capacidades, yo creo que en gran medida el 40% del proceso está dado. Y hay que llevar una madurez política también en cuanto a gobernantes, de que este proceso, o todo este proceso que tiene que llegar, no se cortan cintas, ¿verdad? O sea, no hay cintas que cortar y salir en las fotografías y decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy. Son procesos placas que tienen que ver con la instrucción misma de las personas, ¿verdad? No hay placas, ¿verdad? Exactamente. Para agregar, nomás que siempre que debatimos educación parece que dejamos a las universidades afuera. Una cosa de loco, en Paraguay no me pasa eso, me parece. O sea, educación y hablamos así, primaria y secundaria. Y la escuela, educación, escuela, la universidad anda por su cabeza, ¿verdad? La una, ¿verdad? Hoy volvimos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces planteo como próximo programa meter también la una en algún lado, ¿verdad? Porque es increíble. No, ¿y cuál es el proceso que ellos tienen que tener? Cuando el tema de la autonomía, ellos hacen y deshacen una cantidad de barbaridades, ¿verdad? Sin duda también. Bueno, Gabriela, gracias por acompañarnos, ¿eh? Muchas gracias nuevamente a ustedes. Y Oscar, muchas gracias. Y algún día vamos a hablar de qué es lo que tanto hicieron en Finlandia y también Singapur, porque tenemos como que el modelo instalado y decimos, bueno, cuando vamos a la educación voy a decir algo súper interesante. Hagamos lo que hizo Finlandia, ¿verdad? Decimos todo y al final nunca aterrizamos de qué es lo que podemos hacer acá realmente también, ¿verdad? O sea, cuál es el proceso que hicieron y si es que en algún momento se puede comparar o estamos tan lejos de lo que ellos hicieron. Y lo de Singapur, si uno leyendo un poco lo que ha sido la transformación de ese país, una cosa que no se puede creer, ¿verdad? Y si ellos estaban tan mal como estaban y hoy están así, nosotros no. A Singapur la tenemos en casa todos los días a la tarde. ¿Cómo? Al método Singapur en casa todas las tardes. Sí, el método Singapur, sí, en el Cristo Rey lo están implementando hace un par de años. Todos los días a la tarde tengo que estar lidiando con él. Te comento una anécdota que nos pasó justamente este año. Estuvimos reunidos con Pak Thi, que es el director de las políticas de formación docente en Singapur. Me llamó mucho la atención, él decía, cuando el líder supremo preguntó en un momento qué tenemos que hacer para conectarnos con el mundo, y decían, tenemos que aprender a hablar en inglés. Entonces el líder supremo dijo, bueno, no hay problema, desde mañana se empieza a enseñar en inglés. ¿Alguien tiene un problema? Nadie. Entonces efectivamente los procesos, los contextos son distintos, los contextos democráticos, los sistemas democráticos son distintos. Yo creo que ellos lograron realmente un proceso bastante acelerado en función a lo que es nuestro contexto, ¿verdad? Pero bueno, simplemente para comentarlo. Si alguien lo pudo hacer, justo ya nosotros no vamos a poder. Justo nosotros ya 7 equipos se van al mundial de 10 y justo nosotros somos los que nos quedamos afuera, una cosa de loco. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos hablando de educación aquí en Sin Vueltas y ya recibimos a Mariana Ramos de Enseña por Paraguay, es el nombre, Mariana, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por acompañarnos. Una iniciativa que hay números que ya los fuimos revisando a lo largo de todos los programas que hemos hablado de educación acerca de cuántos ingresan al sistema educativo y de los que ingresan cuántos pueden llegar a terminar el ciclo escolar. Los números eran realmente aterradores si uno los tomaba en frío y más teniendo en cuenta el contexto. ¿Qué es lo que propone Enseña por Paraguay y que está haciendo una convocatoria incluso en estos días? Exactamente. Nuestro acercamiento al problema de la educación se basa sobre todo en el impacto que tiene un profesor en la vida de una persona y cómo eso puede en adelante cambiar el futuro de esa persona. Entonces, queremos involucrar a la mayor cantidad de gente a trabajar el tema de la educación como si fuera algo propio. Entonces, invitamos y convocamos a jóvenes profesionales entre 22 y 35 años que quieran dar su vida durante 2 años y a tiempo completo para dar clases en aula de contexto vulnerable. Este primer año vamos a empezar en Villa Valles y Benjamín Acebal
La idea es que sean 100% responsables del aula y después de esta experiencia en aula donde van a poder realmente comprender la problemática, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tiene estar en un aula, ellos van a poder generar otros cambios más grandes que son en realidad los cambios sistémicos que hoy en día estamos viviendo en la educación, como decía Oscar hace un rato, o sea que siempre estamos trabajando en equipo, es cuáles son los problemas realmente que tiene la educación, o sea, son problemas sistémicos y si no generamos un poco de involucramiento y compromiso de los jóvenes y los profesionales paraguayos, o sea, no vamos a poder generar cambios más grandes. Si no todos nos ponemos digamos, en una causa nacional para cambiar este tema. Entonces, este año nosotros convocamos a 15 personas. 15 profesionales de cualquier rubro, de todos los rubros. De cualquier carrera, 15 profesionales de cualquier carrera con algunas habilidades especiales y unas competencias que nosotros buscamos como habilidades de liderazgo colectivo, personas que tengan un compromiso social muy alto, hayan tenido una experiencia en voluntariado a largo plazo y que realmente crean que el impacto de una persona en un aula durante 2 años, o sea, es grande porque ellos mismos lo vivieron o pudieron como tener un momento en su vida que fue como un quiebre, decir, bueno, en realidad yo hoy en día soy gracias a un profesor o a alguien que estuvo en mi entorno que me sacó adelante. Y esas son las historias que nosotros también buscamos y comprendemos que son importantes que todos puedan escuchar, sobre todo en contextos que la gente no puede, simplemente no accede a conocer otras historias y que sí se puede, ¿no? Es como dar un poco más de esperanza y de trabajar en las habilidades psicoemocionales y después las académicas. ¿Cómo se da en la Sí. práctica, perdón Mariana, eso? ¿Cómo se da en la práctica? Voy, yo me inscribo, ustedes me hacen tipo un test, ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, Después tengo que dedicarle tantas horas al día, ¿cómo es? Sí, nuestro proceso de selección es bastante puntilloso porque son 2 años y si esa persona nos falla en algún momento de los 2 años, tenemos un grave problema. Entonces, primero que nada pasan por un registro, después de ese registro básico pasan por una charla informativa, después un formulario online que son como 40 minutos de formulario y después pasan por un día de evaluación. Un día de evaluación es casi todo un día en donde tienen casos grupales, casos individuales, simulan tener como una clase y después pasan por una entrevista personal y después un test psicológico. Y después pasan una capacitación durante 6 semanas entre enero y febrero, donde también eso es también un parte del proceso de selección, donde también vemos si tienen la resiliencia y la fortaleza como para seguir adelante. O sea, no estamos hablando solamente de la inscripción y alguien que tenga la voluntad, sino tienen que pasar todo un Sí. Y proceso. después de- hoy ustedes me dicen, necesitamos en el colegio de Villa Ayes. Exactamente. ¿Cuántas horas al día? Es Tengo que a dedicarle- tiempo completo, la mitad del día van a dar clases como si fueran un profesor en donde están las vacancias, o sea, nosotros no desplazamos a nadie, a ningún profesor, ningún docente de su lugar, sino simplemente trabajamos en conjunto con la supervisión y con la dirección para ver dónde realmente falta alguien, entonces esa persona va a ser 100% responsable, no va a ser apoyo, o sea, va a ser solamente dar clases en eso que falta y después el resto del día trabaja con la comunidad desarrollando proyectos comunitarios, entendiendo e integrándose con la comunidad para comprender también qué significa ser docente, ¿no? El docente hoy en día es ambulancia, policía, bombero, Primero electricista, auxilio, psicólogo, todo. sí, todo. Mariana. Mariana, ¿cuál es el enfoque pensando en el profesional? Es decir, el profesional va a recibir un pago, es cómo se va a mantener, digamos, en ese tiempo, dónde va a vivir, va a instalarse, me imagino, también en la comunidad y sobre todo cómo sigue después de esos 2 años, ¿qué? Perfecto. Sí, es un voluntariado profesional, es un sueldo mínimo con IPS, son los 2 años que, o sea, desde febrero que entra en 2018 hasta diciembre de 2019 tiene este sueldo, digamos. Nosotros lo que sugerimos es que la gente viva en la comunidad está muy abierta para recibir a todos los que quieran y bueno, siempre hay como lugares para alquilar o gente que te brinda también el espacio. Y también tratamos de que suceda eso, ¿no? Que el impacto del programa sea como a nivel personal y eso es lo que buscamos, y es lo que nosotros también hablamos, ¿no? El desarrollo, vos pensás que vas a dar, en realidad vas a recibir todo el tiempo y lo que uno piensa que son debilidades, en realidad son fortalezas. O sea, hasta que no estás ahí viviendo la realidad, no te das cuenta realmente de lo que pasa. Gracias. Entonces sería como mucho ida y vuelta y tratar de integrarnos realmente dentro de la comunidad. Imagínate, hoy tenemos 800 registros de personas y tenemos recién 30 preseleccionados que quieren vivir esta experiencia. Es una experiencia realmente. Y después de los años nosotros los acompañamos de la mano, digamos, para que ellos realmente puedan lograr lo que nosotros les decimos como la teoría del cambio, ¿no? La teoría del cambio para nosotros es que esa persona después pueda trabajar en un sector público, en un sector privado o desde el aula, pero por lo menos trabajar
con otra perspectiva y realmente hacer cambios grandes. Nosotros Pero con la experiencia. pertenecemos a una red de 46 países que están haciendo esto desde el año 89 y hay cambios rotundos. Hay viceministros de educación que fueron parte del programa como alumnis, hay asesores, hay gente que está cambiando mallas curriculares. Imagínate que en Perú de 200 egresados, 50 están trabajando en el ministerio, cambiando cosas que solamente puedes cambiarlas o puedes tener una perspectiva. Conociendo la realidad. Claro. Y estando ahí, o sea, nosotros podemos hablar Habiendo estado ahí. exactamente, podemos hablar en un asado, podemos decir, bueno, para mí el problema son los salarios, para mí el problema son los problemas, o sea, no sabes hasta que no estás ahí, no sabes lo que es Así ser un mismo. docente. O sea, no es fácil el ser un docente, no es fácil estar ahí, o sea, y tener todos esos problemas, esas problemáticas que uno termina absorbiendo. Sí. Y bueno, entonces tratamos de que más profesionales, en vez de elegir ser parte de una empresa, en vez de elegir, Claro. no sé, ir con tu papá a trabajar, con tu mamá, también hay que se involucren, porque si no lo hacemos entre todos, no podemos dejar esto en manos de... Sí. Claro, es como, está bien, es como también enseñarle a enseñar, porque vos podés tener todo el conocimiento, pero si no sabes transmitirlo. Y la idea es, por ejemplo, allá en Villa Ayes, son 15, tengo entendido. Sí. El cupo es para 15, digamos, ¿no? Exactamente. 15 personas que lo van a trabajar en esas áreas específicas. La convocatoria es para todo el país. Exacto. Y el tema es, se tiene que instalar en Villa Ayes, tiene que vivir ahí, por ejemplo. Idealmente sí, nosotros sugerimos realmente y creemos que si al principio no lo hacen, se van a dar cuenta de que luego Es va a ser necesario. muy importante. O sea, un cambio de vida también para la misma persona. O sea, Exactamente. Tenemos nuestro director ejecutivo en Nepal que hace lo mismo en Nepal. Él dice que el programa de Teach for Nepal, que se llama así, le entrega a los participantes una oportunidad que ni una universidad te va a dar y encima te pagamos por eso, ¿no? O sea, es como una experiencia que te damos con habilidades que vas a tener que desarrollar de ti mismo, entender cómo vos sos, cómo podés cambiar y cómo poder cambiar al resto inspirando por el ejemplo, y que eso nadie te lo puede dar en ninguna universidad. O sea, lo haces de manera de querer, supuestamente entras cambiando y bueno. La edad, perdón. 22 a 35. Me sorprende que tengan 800, o sea, o sea, es alentador el Está número, bueno, hablar sí. de que son 800 personas que ya por lo menos tuvieron el interés y la intención, y es súper alentador el número. Uno imagina que a lo mejor un profesional recién egresado dice, no, voy a tratar de buscar algo que me ayude por lo menos a pagar lo que gasté en estos años de estudio, ¿verdad? Claro. Comprarme el auto, Claro. voy a descansar de estudiar y los sacrificios por lo menos un periodo de tiempo para comenzar a trabajar. Claro, ¿verdad? es lo que Me nosotros sorprende. también decimos, ¿no? Es como, si vos tuviste la oportunidad de tener esa educación de calidad, Claro, ¿por qué no devolver. compartirla, no? O sea, son 2 años de tu vida. Solo paraguayos, Mariana, perdón. Solo paraguayos. Sí, o sea, sé O que residentes no de tiene mucho Paraguay. sentido que yo sea... Yo soy de Uruguay, pero vivo acá hace 6 años y esto es un emprendimiento local realmente, pero es para paraguayos o residentes. extranjeros, sí, claro, extranjeros que residan. No, y- residen. Exactamente. Claro, pues la idea es que se queden los 2 años, que no sea que... No, los 2 años y después que la teoría del cambio sea Sí, real. pues. O sea, que Claro. después estas personas, después de la experiencia en aula, realmente puedan hacer cambios grandes, como lo están haciendo en otros países. Por último, Mariana, ¿cómo hacen para encontrarlos? Además de que seguro el interesado puede llamar y preguntarnos aquí, ¿cómo hacen para encontrarlos a ustedes? www.encenaporparaguay.org y ahí van a ver un lugarcito que dice postular y ahí van a tener un video, información, todos los detalles para hacer el plazo. formulario. 15 de noviembre cerramos Ya. postulaciones. 15 de noviembre. Sí, faltan. ¿Ya tiene una experiencia local o es la primera vez que lo van a Es hacer? nuestro primer año. Bueno, vamos a esperar entonces un año para poder tenerlos a los primeros a ver la experiencia. Sí, o en marzo ya van a conocer algunas Seleccionados. Sí. Para, Gracias, para poder empezar a hablar con ellos, bueno. a ver qué experiencia tienen y qué soluciones. Gracias, Mariana. muy a amable. ustedes. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana, ¿qué día es? ¿Martes? Martes. Mañana tenemos programa, sí. Felipe, vos... Si vos venís. Pedro, tengo una sorpresa en estos días para vos, Pedro. Otra ¿Viste? sorpresa. La pregunta en realidad, Ajá. ¿vos venís, Toto? No, yo vengo mañana. ¿Vos, Ah, Mariana? yo vengo. Estás invitada también. Pedro, para vos, querido, tengo una sorpresa en estos días. Que la verdad para mí es un honor poder ser el que te va a dar esta sorpresa, ¿sí? Otra Nos más. vamos a encontrar mañana. Chao.